tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tema tan convocante y tan actual. Bueno, agradezco la presencia de todos, ¿no?, a esta reunión para compartir. Bueno, en primer lugar voy a agradecer, como siempre, a la Facultad de Derecho y en particular al Centro de Graduados, que desde su nacimiento siempre ha plegado por generar estos espacios, ya sean talleres, en cursos de capacitación y estas conferencias en particular. Por supuesto que tengo el honor de estar desde el nacimiento, desde el 2008, y bueno, cada vez que puedo, acá estoy, ya sea con temas de derecho civil patrimonial o con el derecho de la seguridad social. Así que bueno, es parte de también devolver un poco a la facultad, ¿no? Soy egresada de esta casa y soy docente, tanto acá como en la Universidad de José C. Paz y en instituciones privadas y públicas. Dentro del ámbito del derecho de la seguridad social, donde ejerzo la profesión, mayormente es lo que ocupa mi tiempo, ya que es muy absorbente, y en menor medida más he estudiado el derecho civil patrimonial. Acá estoy de la mano del doctor Amial, así que con la implementación del nuevo Código Civil, imagínense cómo lo estamos analizando y estudiando, de a poco. Así que es un poco también lo que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Por supuesto que esta oportunidad no la aprovecho yo sola, sino que trato de convocar a referentes de la seguridad social. Hace un año se dio la primera conferencia unos días antes de sancionar la ley, trataba la reglamentación, y en esa oportunidad estábamos solamente abogadas que ejercemos la profesión. Pero esta vez ya, casi un año, ya ha corrido agua bajo el puente y la implementación llegó a la justicia. Y es por eso que, además de agradecer y tener el honor de que la doctora Graciela Stasevich haya aceptado venir nuevamente, agradezco y tengo el honor de presentar a la doctora Ana Rojas de Mesín, que es la titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 4. Comenzando por mi extremo izquierdo, la doctora Ana Rojas de Mesín, además de ser titular del juzgado, también es docente, pertenece a la Asociación de Magistrados y a la Asociación de Mujeres. En particular, es doctora, ella sí que es doctora, no le gusta que lo diga, pero lo voy a decir. Y bueno, es también muy estudiosa de los temas que tienen que ver con la seguridad social. Va también mi admiración para ella. Y lo hago extensivo a la doctora Stasevich en el ejercicio de la profesión con los años que tiene. También ejerce la docencia, comparte con los colegas sus apreciaciones. Es egresada en la UBA, especialista en Derecho Previsional, apoderada de la Unión Federal de Entidades Docentes de Jubilados y Pensionados. Y bueno, y tiene también la particularidad de que es la abogada de distintos fallos que han llegado a la Corte, destacándose el caso Adara, entre otros. O sea, tiene también el caso Bordeaux, un único fallo plenario. Tampoco le gusta que lo mencione, pero como tengo guardado en mi computadora los antecedentes, no pueden zafar. Ya han venido a los cursos del Centro de Graduados. Bueno, hemos propuesto distintas aristas y distintos temas. La doctora Rojas compartirá con nosotros acerca de la problemática existente en el expediente digital, los aspectos prácticos de su implementación, las cuestiones de competencia en torno a las conexiones informáticas, entre otras cuestiones. A su turno, la doctora Stasevich nos dará su apreciación sobre la implementación del programa de reparación histórica desde el ejercicio de la profesión. ¿Cuál es la problemática con la que nos encontramos en el día a día al querer implementarla? El tema de la aceptación, el rechazo de las ofertas. Y en mi caso, les voy a empezar a unir un poco con el tema del marco normativo, que no es una cuestión menor. El marco normativo es bastante vasto, solamente les voy a decir que desde que se
implementó, desde que se sancionó y publicó en el Boletín Oficial la Ley 27260, tenemos más de 40 normativas, publicadas en el Boletín Oficial 14, para que tengan una idea. Y después tenemos, por supuesto, que resoluciones, circulares, decisiones administrativas que tienen que ver no solo con la ley de fondos, sino que también con las cuestiones prácticas y la implementación. Tenemos que tener en cuenta la ley 27260, el decreto 894 de 2016, que es la reglamentación, la resolución de ANSES, la 305 y la 306 del 2016 acerca de la implementación, y también que tiene que ver con el procedimiento, que no es una cuestión menor. Después, bueno, también hay acordados de la Corte Suprema, acuerdos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, cerca de diciembre, que tenían que ver con la propuesta de la reglamentación del procedimiento de homologación judicial. También un acuerdo del Consejo de la Magistratura al respecto. Recientemente tenemos la resolución de ANSES, en donde propone los nuevos supuestos de procedimiento abreviado, que es lo que estamos hoy enfrentando para los mayores de 80 o los que están exentos de programas de huella, entre otros. Bueno, eso es en cuanto a la normativa. La ley principal, la 27260, en el artículo 4, establece que el programa se va a instrumentar a través de acuerdos transaccionales y serán aquellos beneficiarios enunciados en el artículo 3, los titulares de beneficios y de beneficios derivados de las leyes generales, la 1877, la 24241 y las pensiones derivadas de ellos. En los primeros artículos, la ley solo se refiere a la potestad del Estado en celebrar acuerdos. Sin embargo, ya en el artículo 4 y 5 se refiere a la transacción. Debemos recordar que a partir de agosto del 2015 entró en vigencia la mayor reforma del Código Civil y Comercial, en donde antes Pérez Arfi lo regulaba como un modo distintivo de las obligaciones y en esta ocasión pasó a regularlo como un contrato. También el artículo 308 del Código de Procedimiento regula a la transacción. ¿Cuál es la cuestión que se ha planteado también en la charla anterior, pero que sigue vigente? El Código de esto no volvió a cambiar, así que lo seguimos planteando, que la transacción por esencia solo puede versar sobre derechos litigiosos o dudosos. Por lo tanto, en rigor, no puede ser objeto de transacción un derecho que ya ha sido reconocido en sentencias que se encuentran firmes. El artículo 1641 establece que es un contrato que es para evitar un litigio o ponerle fin, haciéndose concesiones recíprocas, extinguiendo obligaciones dudosas o litigiosas. ¿Cuál es la primera cuestión? Bueno, que no puede ser objeto de transacción un proceso en el que ya ha recaído sentencia firme. Ustedes ya habrán visto las distintas posturas, distintas fundamentaciones de acuerdo a las sentencias homologatorias. La segunda cuestión es que los propios artículos establecen efectos de cosa juzgada a la transacción. Entonces declaran nulas las transacciones efectuadas respecto de derechos reconocidos en sentencias firmes. No es una cuestión menor, no hay que dejarlo de lado, por más que, teniendo en cuenta la voluntad de nuestros clientes y querer aceptar, a pesar de todo, las propuestas efectuadas por el programa de reparación histórica, bueno, la ley lo sigue diciendo. Que no lo cuestionemos es otra cosa. Hay que ver qué es lo que prevalece y de qué es lo que nosotros queremos hacer prevalecer. Pero como abogados no podemos dejarlo de lado. Por lo tanto, yo sigo entendiendo que para estos casos en los que ya se encuentra sentencia firme, debería haberse empleado, por vía de reglamentación o lo que sea, el Instituto de la Innovación objetiva. Pero también tiene su cuestión, porque la innovación objetiva lo que propone es un cambio de objeto, o sea, tiramos a la basura lo que ya sustanciamos todos los años que transitamos el juicio y volvemos a empezar de cero, con el retroactivo, con todo. Entonces, también es cuestionable, pero sería el instituto más idóneo para haber planteado, digamos, estas propuestas en el cambio, estas propuestas para dar fin a esos juicios o para no iniciarlos. Entonces, deberían haberse aplicado
la normativa referente a la extinción de las obligaciones y la innovación es una de ellas. ¿Qué pasa en los casos en los que no ha habido sentencia? Bueno, puedo hacer los siguientes señalamientos. Si la esencia de la transacción es que las partes deben hacerse concesiones recíprocas, no avisó cuál sería la concesión que realiza el Estado, porque el acreedor claramente en muchos casos concede un quantum bastante considerable, para el caso de entenderse que la concesión del Estado es pagar lo que debe. Y eso de ningún modo puede ser considerado así, porque en realidad las obligaciones nacen para ser cumplidas y tienen que pagar realmente lo que es. No se puede, otra cuestión es que, bueno, no se pueden efectuar transacciones sobre derechos en los que esté comprendido el orden público. Esto también lo habíamos planteado el año pasado, al comienzo. El artículo 1644 lo establece y no hay duda que en ese sentido acá está presente el orden público previsional. Por supuesto que después lo voy a volver a mencionar, pero otra situación paradójica tiene que ver con la responsabilidad del Estado en caso de incumplimientos en estos contratos, en estos acuerdos, en donde genera daño. Entonces, antes de la sanción del Código Civil, a través de la ley 26.944, la responsabilidad del Estado fue excluida, específicamente lo establece el Código, que no debe ser tratado por las leyes de derecho común. Y bueno, hay como una circunstancia viciosa en donde si queremos reclamar al Estado por responsabilidad tenemos que ceñirnos a una ley especial, ir a un foro específico y bueno, que Dios los ayude, en definitiva. Bueno, el derecho de daños también se plantea mucho esa circunstancia para los distintos daños donde suceden en el sector público y en el sector privado. Otra cuestión interesante para plantear es el derecho del abogado, quien como acreedor del Estado condenado en costas en virtud de la acción directa que emana de los artículos 48 y 49 de la Ley de Honorarios, está sometido forzosamente a la transacción. Y bueno, y acá han empezado a plantearse distintas circunstancias que seguramente va a señalar también la doctora Rojas y que yo voy a plantear en un ratito con otras circunstancias y que tenemos que tener en cuenta con la famosa, no todos los abogados lo hacen, pero deberíamos, el consentimiento informado. Esa es la postura de decir, bueno, la ley de reparación histórica utilizó al Instituto de la Transacción para estos acuerdos, para dar fin o para evitar que se inicien litigios. Pero vayamos a la postura, estoy pensando también en la postura que pueden tener muchos y es válido, de que es, bueno, convalidemos a la transacción. Si se convalida que es una transacción y no tenemos esa postura de que hay derechos irrenunciables y que son de orden público previsional, entonces acá estamos enfrente de que el Estado, a través del programa de reparación histórica, lo que propone es hacer una transacción con el jubilado, que tiene un derecho litigioso o dudoso. Zanjada la discusión sobre si es irrenunciable o no esos derechos, en definitiva, acá, una vez operada la transacción, porque recuerden que cuando se sancionó la 27260 el código ya estaba vigente y establece que la transacción es un contrato y no es un modo extintivo. Entonces, si damos validez a la transacción y decimos que es un contrato, vamos a tener que ir a estudiar los efectos de los contratos en general. Por lo tanto, como un contrato genera efectos, al igual que lo decía el artículo 1195 del Código de Deberes, ¿respecto de qué? Respecto de los herederos y los sucesores. En general se dice que estos acuerdos no son heredables. No sé dónde lo dice, pero se dice, como otras tantas cosas, ¿no es cierto? Vamos a buscar la ley. Si la transacción es un contrato, uno de los efectos del contrato es la transmisibilidad respecto de herederos y sucesores. Herederos por causa de muerte del causante y sucesores que pueden ser mortis causa o por acto entre vivos. Entonces, a partir de ahí, los efectos de la transacción homologada en el marco del programa de la reparación histórica va a ser pasible de ser exigible o va a generar efectos respecto de los herederos y los sucesores. La otra cuestión
es si efectivamente, como la transacción es un contrato y no hay limitaciones ni en la ley ni en el Código Civil respecto de la transmisibilidad de este derecho, la cuestión a plantearse, me podría tocar o no, es que si puede ser la transmisibilidad por un acto entre vivos, entonces puede ser cedido el derecho que influye la transacción homologada. ¿El derecho cedido a qué? Del retroactivo. Eso no hay dudas. ¿Por qué? Porque la transacción es un contrato. Y ahí podemos hablar entonces que se pueden ceder los derechos que surgen de la transacción. Entonces el abuelo los podría ceder perfectamente porque nadie dice lo contrario. Y si el artículo 19 de la Constitución Nacional establece que lo que no está prohibido, está permitido. Son pensamientos en voz alta, o sea, al analizar todas estas cuestiones, irremediablemente lo tengo que pensar desde el Código Civil. Hay disparadores. Otra posición, otra circunstancia que me surgió al estudiar este tema es el tema de la lesión, el vicio de lesión. Al principio pensé, no es una cuestión para plantearla ahora, porque ni siquiera tenemos la mayor cantidad de cobros y que nuestros clientes hayan tenido el cumplimiento efectivo del acuerdo homologatorio en el marco del programa, ¿no? Pero la verdad... como usted pregunta. No, en realidad yo hago preguntas al aire y hago comparto mis pensamientos en voz alta, como quien diría. Porque les puedo tocar o no, y el tema de tratarlo ahora, más adelante, que la verdad, no sé cuándo vamos a volver a hablar y si vamos a hablar. Entonces, digo, de acá a un año se les puede plantear las circunstancias. Porque les pagaron, pero de ahora en adelante y el retroactivo no. No, sí, por eso estamos de acuerdo que casi no hay cumplimiento, o sea, tenemos el cumplimiento en el cambio del haber, la recomposición del haber, pero no del retroactivo. O sea, en eso estamos de acuerdo. Por eso es que pensé este tema y decidí también compartirlo hoy. Aunque me adelante un poquito, pero no importa, por ahí, aunque le quede el tema del vicio de lesión y el tema de alguna circunstancia, un disparador frente a un caso que no va a ser común, pero lo tenemos que tener presente, o eso al menos creo yo. Podemos estar de acuerdo o no. La lesión, ¿qué es? Es el aprovechamiento de la necesidad de ligereza e inexperiencia y, por qué no, de la situación de vulnerabilidad de una persona. ¿Estamos de acuerdo? Antes el Código de Vélez lo trataba de manera semejante al vicio de lesión, y al principio nosotros hablamos, hay vicio de la voluntad. Si el abuelo suscribe un acuerdo donde no entiende nada, hay vicio de la voluntad. Entonces decía, pero en realidad lo que se exige es que tenga patrocinio letrado, donde estaría subsanado. Pero la lesión en el Código Civil vigente tiene que ver con lo siguiente, o sea, la lesión afecta o debilita el acto jurídico, que es distinto, porque si hay vicio en la voluntad, no hay acto jurídico. De acá estamos diciendo, hubo voluntad, el acto existe, pero es nulo, es distinto. Entonces, lo cual es sustancialmente distinto. El efecto es distinto. En la cuestión específica de la reparación histórica, la vía de la lesión podría ser invocada por el abuelo o por la abuela que se vio compelido en su situación personal, particular, histórica, a suscribir la transacción. Podría alegar la lesión objetiva. La lesión objetiva se da en los casos de notoria desproporción. Y acá tenemos que hacer una distinción, por supuesto. Por un lado, el programa propone dos aspectos. Uno, la actualización del haber mensual para el beneficiario, y otro, el pago del retroactivo, generado por el juicio de reajuste iniciado. La primera cuestión que hay que ver, o sea, son dos planteos distintos, se puede dar lesión objetiva en un caso y no en el otro. Entonces, la primera cuestión es que hay que ver, respecto del primer haber, puede que haya diferencia o no. Puede que haya una desproporción notoria en el haber. Y la segunda cuestión, que es respecto del retroactivo, lo que es debido y que tiene derecho por haberlo iniciado judicialmente y que es exigible, lo que hay que hacer, el planteo, es
desde el día en que percibe el primer 50%, porque esa es otra cuestión, porque aparte tenemos el tema de la acción, la prescripción, antes era de 5 años, ahora es de 2. Entonces, ¿a partir de cuándo transcurre el tiempo? A partir de que la obligación es exigible. Y ustedes dirán, bueno, a partir de la suscripción del acuerdo. No. A partir de la homologación judicial. No. Digamos, ¿cuándo es visible, cuándo se visibiliza la desproporción? En los casos que realmente es desproporcionado, porque hay otros casos que no. O sea, dejemos de lado los casos en los que podemos estar de acuerdo y hayamos suscrito el programa de reparación histórica donde realmente les viene muy bien. Porque la gente decida, aunque no estemos de acuerdo. Pero estos son otros casos los que yo planteo. Es desde el día en que percibe el primer 50%, porque ahí queda consolidado el monto del reajuste que va a recibir. Y ahí hay que hacer la cuenta, más allá de la que tendríamos que haber hecho antes, pero ahí efectivamente, si no lo hicimos, hay que hacer la cuenta de lo que debió recibir, de haberse cumplido las pautas que hacen a su derecho y lo que efectivamente recibió como reparación histórica. ¿Por qué es importante el punto de partida? El tema de la prescripción. Porque hay casos en donde entonces perfectamente el Estado podría demorarse más de 2 años en el cumplimiento del acuerdo y las acciones ya están prescritas. Y bueno, lo cual sería más que escandaloso. Entonces acá las palabras importantes son lo evidente, la notoriedad, y ahí la lesión es objetiva. Por lo tanto, queda relevado en los casos de lesión objetiva de probar el factor subjetivo que tiene que ver con la idea de aprovechamiento de la experiencia por parte del Estado, de los abuelos. Por eso considero que la lesión, el caso de la lesión en seguridad social es indefectiblemente objetiva. No creo que prospere nunca un planteo de lesión subjetiva. Pero además puedo ir más allá en la explicación de lo que sería el tema de la lesión. Si yo me puedo ceñir comparativamente al derecho del consumidor, ¿qué es lo que nos surge? Bueno, en definitiva lo que se está generando también es un contrato de cláusulas predispuestas. El Estado es el predisponente, haciendo una analogía con ese estatuto particular. Y dejando de lado al consumidor, pero siguiendo las premisas generales del Código Civil, el Código Civil regula los contratos paritarios, sean de consumidor, sean de adhesión, y resalta esta circunstancia respecto a que en los contratos de adhesión el predisponente es el que tiene mayor poder y es el que va a ser, juzgado con mayor rigurosidad. El día de mañana, si hay una situación, se configura una situación desventajosa para el jubilado que firmó adhiriendo a este contrato específico sin estar en una posición paritaria, porque el Estado se agarra de la transacción, del contrato de transacción como contrato paritario, se presenta en esta circunstancia como un par, y no lo es. Entonces, si tenemos que ver también la parte débil, y a todo esto como broche de este tema de la lesión, no tenemos que desconocer que en nuestro país, mediante la sanción de 100 leyes más de la 27360, la ley 27360 incorporó el derecho interno a la Convención Interamericana de los Derechos de los Adultos Mayores, generada en el marco de la OEA, siendo la Argentina uno de los primeros países que suscribió este acuerdo, este instrumento, junto a Bolivia, Chile, Costa Rica y Uruguay. Esta convención reconoce los derechos de un sector vulnerable que estaban reconocidos en el artículo 75, inciso 23, en donde hablan de la discapacidad de los niños y de los adultos, para atender las necesidades, derechos y necesidades. Tiene incisos de los principios generales que va desde la A hasta la O, puedo decirles la dignidad, la igualdad, la seguridad económica, la equidad, la protección judicial efectiva. Lo dice la Convención. Otra arista
pasa de este tema de la lesión es que la reglamentación, la 306 del 2016, en el texto del acuerdo transaccional impone la obligatoriedad de suscribir el acuerdo patrocinado por un letrado. Esto está en la cláusula sexta, que específicamente dice aceptación y desistimiento del actor, en donde en negritas el actor debe aceptar lo que dice que se manifiesta a sí mismo haber sido debidamente asesorado por su abogado, quien le ha informado las diferencias que eventualmente se hubieran podido derivar como consecuencia de un proceso judicial y por aplicación del problema. Y acá con el tema del consentimiento informado. El Estado, para mí, se lava las manos, pareciera ser que lo han pensado, desechan la posibilidad de plantear lo que acabamos de ver, el tema de la lesión. El Estado no puede lavarse las manos porque es el predisponente. Y la asistencia jurídica no lo exime de la responsabilidad. El Estado diría, usted aceptó la reparación histórica y su abogada, la doctora Gómez Julia, fue la letrada que lo asistió. Técnicamente lo patrocinó. Vaya ella, ejerza las acciones contra la letrada que lo asistió. Yo considero que acá a lo sumo lo que puede existir es una responsabilidad concurrente. Acá concurriría en el Estado y el abogado en la acción de daños, pero para la responsabilidad civil, o sea, a partir del incumplimiento y que eso genere daños. Es otra circunstancia. Una cosa es la responsabilidad por incumplimiento, otra cosa es pedir el cumplimiento del contrato. Entonces, acá decanta el tema de la responsabilidad del Estado, que no lo voy a repetir, pero saben que está con una ley especial, que es lo que les expliqué al principio. Entonces, acá se llama, tenemos, ¿cómo nos defendemos? Bueno, en mi caso particular no suscribí muchos convenios, creo que no llegan a 5 y 2 son con juicio y con uno en trámite y otro con sentencia firme. En todos los casos generé un consentimiento informado, en particular con los que tenían juicio en trámite. Estudiando este tema me di cuenta que me falta una cláusula, así que viene bien, lo tengo que corregir. Este es mi consentimiento informado. Es bastante completito, pero las hojas que abundan son las distintas pantallas, la liquidación de ANSES, la liquidación que yo practiqué, y donde se evidencia mi asistencia técnica y legal. Yo te avisé, ¿no es cierto? Entonces, en esa circunstancia, apoyándome en el acuerdo que tenemos que suscribir ambos, y donde se presta conformidad, yo creo que tenemos la herramienta necesaria para poder seguirnos de la responsabilidad del día de mañana. Les dije que lo corregí, porque lo tengo que corregir. ¿Qué es lo que me faltó? Porque yo les dije que el vicio de lesión se generaba también con la necesidad. O sea, el abuelo se encontró frente a una circunstancia en donde, a pesar de haberle dicho lo que usted debería cobrar, a qué tiene derecho, a qué está renunciando, que es desproporcionado, su circunstancia lo llevó igualmente a renunciar. Entonces, esa necesidad imperiosa de admitir la propuesta, ya sea por su estado de salud, por la edad avanzada, por la necesidad económica, hace que imperen estas circunstancias. Y eso es lo que me falta poner acá. El estado de necesidad. No poner la palabra necesidad, sino poner las circunstancias que llevaron a esta persona a renunciar a su derecho. Solamente el caso que traje es donde hay una notoria desproporción. Hay que ver después, obviamente, si después el actor quiere llevarlo adelante, pero en este caso renuncia al juicio donde le proponen un retroactivo de 150.000 pesos con un haber desde la mínima de 10.000 pesos, y la liquidación arroja un haber de casi 21.000 pesos a abril de 2017 y un retroactivo de 710.000 pesos. Entonces, este sería un caso para plantearlo. Y la persona, porque cree que le van a pagar rápido, porque
creyó, en realidad porque lo suscribió, porque tiene la esperanza. Bueno, eso lo tenemos que poner. Y el día de mañana, bueno, también plantear, porque el dólar está acá, entonces son circunstancias que uno va a tener que plantear. Bueno, en definitiva, hay un ejercicio constante de síntesis y antítesis entre la seguridad social, el derecho civil, el derecho procesal y en menor escala el derecho administrativo. Pero lo que pesa en este momento es el derecho civil, porque el Estado se metió con el derecho civil al elegir este instrumento. Espero no habernos aburrido tanto, que haya sido disparador, pero bueno, lo dejo con la letra que se ha dicho. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar acá con la doctora Rosa Sansín. Yo voy a hacer una explicación menos académica y me voy a referir a la cuestión práctica, ¿sí? ¿Qué fue lo que nos pasó durante este año con la reparación histórica o con la ley 27.260? Ley de reparación no tiene nada, ¿sí? Solo el nombre. A esta altura del partido, todos y cada uno de nosotros nos hemos preguntado cuál fue el objetivo de esta ley. ¿Sí? ¿Cuál fue el objetivo? Yo siempre suelo tratar de leer las leyes y leer los considerandos, las explicaciones, porque como nosotros nos manejamos en un derecho que tarde o temprano va a terminar en la Corte y siempre estamos litigando, defendiendo derechos constitucionales, resulta muy práctico leer cuáles han sido los objetivos que han llevado a dictar las leyes. Siendo que nosotros cuando litigamos o cuando nos presentamos a hacer una petición estamos planteando la inconstitucionalidad de tal artículo, la inconstitucionalidad de tal otro, es bueno saber cuál es el objeto de la ley. ¿Por qué? Porque la Corte normalmente tiene la costumbre de desarrollar cuáles son los objetivos de la ley y son inconstitucionales por no cumplir con esos objetivos. En el caso de esta ley, muchas veces nos preguntamos cuál había sido el objetivo y nos pusimos muy nerviosos porque al principio hablábamos de emergencia en la litigiosidad. Los que transitamos el derecho previsional hace muchos años sabemos que la palabra emergencia nos da escalofríos porque se usó para justificar cualquier tipo de cercenamiento de derechos, sobre todo los patrimoniales. No hablemos de los de la seguridad social. Yo recomiendo, para entender esta ley y por qué se dictó y a qué iba dirigida, la lectura del famoso caso Pedraza, Héctor Hugo, que fue contra el censo de amparo, que es una sentencia de la Corte del 6 de mayo del 2014. Ustedes recordarán que la Corte declaró inconstitucional el artículo 18 de la Ley 24.463 cuando determinó que la Cámara Federal de la Seguridad Social no iba a intervenir en las apelaciones de las sentencias de los juzgados de provincias. ¿Sí? Cuando declara la inconstitucionalidad y dice que no todas las apelaciones tienen que venir a la Cámara dado el colapso, ¿sí?, que tenía la Cámara, la Corte hace un diagnóstico exhaustivo de cuál es el problema de la seguridad social y quiénes son los responsables. Ahí se hablaba de ANSES como jefe de la Administración Central. Le pide que disponga lo necesario para el pago de los juicios y le dice que en lugar de apelar las sentencias, una práctica habitual para dilatar los procesos, lo dice tal cual lo estoy diciendo, y solicita que las agencias bajo su ámbito lleven a cabo un acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por esta Corte como Tribunal Superior en materia de determinación de la ley inicial, movilidad y toda otra materia. Los
que trabajamos en esto sabemos que toda otra materia tiene que ver con los topes máximos, ¿sí? Y también dice que para hacer frente a la enorme cantidad de juicios que existen en este área, llama al Congreso de la Nación a que considere la necesidad o conveniencia de poner en ejercicio de sus facultades legislativas y crear nuevos tribunales con competencia en materia de seguridad social. También le achaca al Ministerio Público que intervenga para acelerar los procesos y le dice al Consejo de la Magistratura que le garantice los recursos, ¿sí?, tanto materiales como humanos, para que la Cámara pueda resolverlo. También exhortó a habilitar días y horas para que los procesos fueran más cortos. Como ustedes pueden ver, la Corte hace el diagnóstico preciso del problema que tenemos nosotros todos los días en tribunales, todos los días. La primera pregunta que yo me hice fue, dictaron esta ley, ¿y es esta ley la solución que le da el Congreso al planteo que propone la Corte? ¿Es la ley de reparación histórica un instrumento para terminar con la litigiosidad? No. Ya desde el vamos sabíamos que no, ahora un año sabemos realmente que no, podemos afirmarlo que no. La litigiosidad aumentó, ¿sí? Casi todas las personas que hicieron juicios no aceptaron la propuesta, ¿sí? Después supongo la doctora va a hablar sobre las estadísticas. Lo que yo manejo es, el gobierno tenía una expectativa de que 2,5 millones de personas hicieran la reparación histórica. Han entrado en tribunales 145.000 homologaciones en todo el país, de las cuales creo, y la doctora nos va a desanar, solo hay 5.000 que corresponden a juicios ya iniciados. Esto es, el 1,5% de la gente que hizo juicio fue la única que aceptó. Entonces, ¿la reparación histórica viene a solucionar el problema de la litigiosidad? No. Para mí, la duplicó, la triplicó, ya no sabemos muy bien a qué altura vamos, pero la realidad es que hoy en día tenemos los tribunales invadidos de procesos de homologación con todos los problemas que eso significa, pero además empiezan a presentar otros problemas. No voy a referirme a mi opinión sobre la transacción porque creo que, como diría la doctora, yo considero que estamos ante un derecho de orden público y además es un derecho irrenunciable, con lo cual a mí no me entra que uno pueda celebrar una transacción con un derecho que además el artículo 1644 dice que está prohibido. ¿El beneficio jubilatorio es de orden público? Sí. Y si no solo porque lo sabemos y lo dicen, sino que a menudo los que litigamos tenemos infinidad de providencias, infinidad de sentencias en donde se dejan de lado un montón de normas particulares que se aplican en el código y esgrimiendo el orden público, ¿sí?, utilizan métodos especiales. Una de ellas puede ser el Instituto de la Verdad Objetiva. A mí no me queda duda de que todo el procedimiento previsional destinado a reajustes jubilatorios es de orden público. Lo dicen expresamente las sentencias. ¿Es un derecho irrenunciable? Por supuesto, es un derecho irrenunciable. A la jubilación no se puede renunciar. Ahora, si yo hago una transacción sobre la determinación de la ley inicial y acepto algo que no es lo que la ley manda, para mí está prohibido. Pero bueno, todos sabemos que estos convenios están siendo aceptados, ¿sí?, por distintos motivos. En el ámbito profesional, en el desarrollo de la profesión,
discutir este tema, si son válidos o no son válidos, es una decisión filosófica, porque la realidad es que tenemos muy poca gente que esté aceptando firmar las transacciones. Ahora les voy a explicar cuándo conviene y cuándo no conviene. Los convenios están siendo aceptados y es una realidad con la cual vamos a tener que convivir, y probablemente dentro de unos cuantos años, cuando esta situación pase, vendrá la gente que firmó los convenios a preguntarnos qué podemos hacer. Y ahí dependerá de la jurisprudencia, de cómo te constituirá la Corte y cómo hayan evolucionado las normas y las reformas que están anunciadas. La pregunta es, ¿han disminuido los juicios? No. Las cifras son, en el año 2014 se iniciaron 24.000, en el año 2015 se iniciaron 26.000 y en el 2016 se iniciaron 32.000. Es decir, la reparación histórica hizo que mucha gente que nunca había cuestionado su haber empezara a buscar asesoramiento. Entonces, queda claro que la reparación histórica no solo no paró la litigiosidad, sino que la aumentó. Hay algunos profesionales que andan diciendo que esto es estacionario, porque si mucha gente acepta, después no va a poder revisarlo y entonces no va a tener la oportunidad de hacer el juicio. Pero bueno, eso va a depender de una serie de situaciones que se van a dar en la práctica. A mí me gusta contar mis experiencias profesionales. Hay un dato curioso que me llama la atención con el tema de la litigiosidad, que es que ya en varias oportunidades varios clientes me han dicho que van a iniciar los juicios en el interior del país, en un tribunal en el interior del país. Y bueno, digo, ¿por qué? Si Dios está en todas partes y atiende en Buenos Aires. Pero no, bueno, ¿sabe qué, doctora? En la provincia no saben mucho. Entonces, yo voy, sale rápido, obviamente copian una sentencia que sacaron de la Cámara o de tribunales de primera instancia de la capital, y como los abogados del ANSES no entienden nada, nadie apela, nadie impugna, y yo en 2 años estoy cobrando. Y cuando empecé a averiguar era cierto. Nos vamos todos a lidiar a Salta, por ejemplo. Este cliente era salteño. Y es una realidad. Acá nosotros litigamos, tenemos que hacer la ejecución de la sentencia porque no pagan, el ANSES pone toda clase de impugnaciones de toda índole, y resulta que en el interior no tienen abogados especializados y entonces las cosas salen mucho más rápido. Lo pongo como dato curioso porque realmente me llamó mucho la atención. Yo me voy a referir al procedimiento administrativo. La doctora supuestamente va a hablar sobre el tema judicial, que está más empapada. Y lo primero que quiero decir es que nos pasó a los abogados con el tema de la reparación histórica. Pero personalmente nos hemos convertido en el psicólogo del cliente. ¿Sí? Ya no le tengo que explicar qué puse en la apelación o qué es el derecho que le voy a plantear, sino que lo tengo que calmar, porque la catarata de información y de propaganda respecto a la reparación histórica hizo que nosotros, en vez de sentarnos a hacer, a estudiar los temas, a plantear, hacer demandas o puntualmente hacer apelaciones y juntar recursos, nos hemos dedicado a tener que atender al público. De manera, yo les diría que cotidiana, todos los días llama a la gente, todos los días pregunta, y como si tengo que calificar esta ley, la tengo que calificar a la instrumentación de la ley como una cuestión totalmente improvisada y desprolija, porque como dijo acá la doctora, hay un sinnúmero de normas reglamentarias. Lo que hicieron fue que el jubilado estuviera todo el tiempo tratando de comunicarse con su abogado. Peor,
los que no tenían abogado empezaron a llamar para que alguien les explicara las cuestiones básicas, como por ejemplo, a mí yo por qué entro en la página y no tengo reparación histórica. ¿Sí? Hubo una gran explicación, hay un gran marketing, que el jubilado cree que va a cobrar mañana, pero no le explicaron que había todo un procedimiento que llevaría durante mucho tiempo instrumental, que es el expediente digital y toda la cuestión que viene después. Bien. Al estado alterado de la gente, porque realmente está el que escuchó al principio, ustedes recuerdan que a todo el mundo le iban a aumentar como el 30%, después que iba a ser rápido, después que ya llegaba la propuesta. Estábamos creo que en septiembre y la propuesta no había aparecido, y mientras tanto, desde que salió la ley hasta septiembre, nos la pasamos atendiendo todos los días las cuestiones que tenían que ver con la reparación histórica. ¿Qué le pasó a los jubilados? Bueno, esto, angustia, mucha angustia. Usted le explica lo que pasa con la reparación histórica y en realidad no entienden mucho. Eso es lo único que entienden: le van a aumentar, no le van a aumentar, le van a pagar el juicio, no le van a pagar el juicio, yo estoy comprendido, no estoy comprendido. Y usted le explica, le dice, yo siempre recuerdo a la presidenta de la Unión Federal de Jubilados Docentes, señora que tiene 94 años, en ese momento tenía 92, y ella me dice, ay, me llamaron de presidencia porque quieren hacer un spot publicitario con el tema de la ley. ¿Qué sé yo? Digo, Nelly, usted no puede ir. ¿Pero por qué? Primero porque tiene juicio, le digo, y no va a aceptar. Segundo, porque está excluida. Usted es docente, ¿sí? Es docente, usted tiene una sentencia que le da el 82% móvil y las leyes especiales no entraron. Pero a ella le mandaban todo el día la catarata de mails, de notificaciones, se le decían que tiene que acogerse y vaya al ANSES y ponga la huella. Bueno, eso fue lo que le pasó a los jubilados. Una serie de marketing hecho como que es la panacea, y en realidad lo único que generaron fue una angustia muy grande, que en el caso de no tener abogado para que lo contuviera, lo único que generó fue una desazón impresionante. La primera decepción fue que el aumento no era del 30, ¿sí? Que era mucho menos. Nos encontramos con que, como no se instrumentaba y tardábamos mucho, empezaron a otorgar la reparación histórica en forma compulsiva. Exactamente. Entonces, ellos lo llaman procedimiento abreviado. Yo lo digo es un ofrecimiento compulsivo. Bueno, al analizar la ley todos sabemos que es un proceso voluntario. Yo si quiero voy y acepto, ¿sí? No es que tengo que ir y rechazarlo, ¿sí? Bueno, transformaron y dieron vuelta, invirtieron la carga de la prueba, y entonces tenemos la cantidad de jubilados que vienen y dicen, no, pero ¿sabe qué? Yo voy a cobrar y me están pagando. Un concepto de reparación histórica. Bien, ¿cuánto es? 200, primero que son los 200 pesos, después con los 500, después con los 1200. Pero bueno, ¿qué hago? Bueno, venga, tiene juicio, olvídese, vamos a presentar un escrito que diga que no habiendo ejercido la opción, en la práctica constituye un reconocimiento de deuda y en todo caso cualquier pago que se me haga deberá ser considerado pago a cuenta de la liquidación definitiva. Esto ya lo habíamos hecho con el decreto 648 en el año 89, y la mayoría de los juicios que estaban iniciados en donde le pagaron con esta leyenda que hasta le hicimos incluir en el pago, pudimos seguir adelante con los juicios. Esa experiencia la tomaron ahora y yo creo que es por eso que piden la homologación, ¿sí? Porque como conjuntamente con la homologación yo hago la renuncia de derechos, en aquella época esto no había que hacerlo,
Entonces, ahora lo que quieren hacer es que la gente no vuelva a pedir sobre un derecho que supuestamente le están otorgando. Bueno, yo considero que esta norma o esta normativa del pago compulsivo la tiene que haber inventado un tipo muy perverso, ¿sí? Muy perverso. Eso de decirle a una persona que gana 6.000 pesos por mes, mirá, yo te voy a pagar 8.500, vos tenés que ir y aceptar, y después decirle que si en 6 meses no acepta te lo quito, es un método complicado, ¿sí? Yo entiendo las situaciones políticas, las situaciones económicas, pero ojo con los métodos, ¿sí? Estamos a criterio de la Corte con el sector más vulnerable de la sociedad, pero parece ser que eso solo lo piensa la Corte, ¿sí? Le hago el ofrecimiento, usted escucha a una persona de la ANSES y dice, no, bueno, porque ese sector que son los más necesitados, entonces yo se lo voy a depositar. En realidad se lo depositan porque la reparación histórica no tuvo éxito, entonces está complicado, todo el proceso es complicado, entonces yo qué hago, te lo pago y después me tenés que reconocer, y si no me lo aceptás, te lo voy a quitar. Bueno, este procedimiento abreviado tuvo una prórroga y ahora en vez de a los 6 meses es al año, ¿sí? Dos prórrogas de 6 meses. En realidad, si consideramos que se suscribió la ley, que salió este tema, por ejemplo, si usted le pagaron en octubre de 2016, tengo plazo para aceptar hasta octubre del 2017. Esa es otra. Los jubilados van a ANSES, se asesoran y lo primero que dicen es: usted tiene que ir rápido a hablar con su abogado, tiene que decirle que acepte porque esto tiene una semana. Una vez una señora, tiene una semana. ¿Cómo tiene una semana? Claro, la persona que atiende el AUDAE no está enterada de las resoluciones de la ANSES y el boletín oficial, y entonces vencía los 6 meses al día siguiente y dijo, tiene una semana, si no, se lo empezamos a sacar. Yo esto lo considero aprovecharse de la necesidad ajena, como dijo la doctora. No lo voy a tratar de tipificar y ponerlo en términos legales, pero la realidad es se están aprovechando de la necesidad de la gente. A esto, además, hay que sumarle lo que había antes de la convicción que tiene la gente de que si acepta, le van a pagar al día siguiente, ¿sí? Bien, entremos un poquito en el procedimiento. Yo creo que más o menos todos lo saben, cuál es el procedimiento para aceptar la reparación histórica, pero hacemos un pantallazo así medio como importante. ¿Quiénes son los que pueden aceptar? Bueno, todas las personas jubiladas antes del año 94, jubilados por la ley 18037 y todos los jubilados por la ley 2441. Obviamente están exceptuados las leyes especiales, ¿sí? Las leyes especiales que no han sido derogadas. La primera cuestión que tengo que decirles es: no hay que generalizar. Para saber si alguien tiene que aceptar la reparación histórica, necesariamente hay que hacerle un cálculo. No solo por la responsabilidad de la que hablaba la doctora respecto de que si nosotros patrocinamos a alguien en la suscripción de un convenio, podemos ser pasibles de mala praxis, ¿sí? La doctora lo explicó más dentro del proceso civil, pero yo lo pienso en función de lo que me puede pasar a mí. La necesidad de firmar o de hacer el cálculo es decirle a la persona: si usted hiciera un juicio, tendría que ganar tanto, tendría que cobrar tanto, y sobre todo cubrirme yo de este tema de la mala praxis. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿qué pasa si yo voy, firmo, hago todo, y resulta que después el señor va a consultar a otro abogado y el abogado le dice: no, ¿sabe qué? Lo asesoraron mal? Y el señor perdió el derecho a la determinación de la ley inicial de por vida. Entonces, tengo que hacer el cálculo.
Y también porque hacer el cálculo por otra cosa. Cuando venía la gente a consultar, hacíamos los cálculos y nos llevamos unas grandes sorpresas, ¿sí? Algunos daban más, algunos daban menos y algunos daban igual. Ahora después les voy a explicar cuáles son los que dan bien y los que dan mal. Para acceder a la clave de seguridad, para acceder a la reparación, lo primero que había que hacer era sacar la clave de seguridad social. Todos saben el despiole que se armó con la clave, porque el jubilado entraba, se le paraba la máquina, éramos 200 millones de personas consultando en la página del ANSES y no lográbamos sacar la clave. Los abogados nos convertimos en los gestores de los clientes y empezamos a decirle, bueno, deje, se la saco yo, ¿no? Bien, sacamos la clave de seguridad social, que no era fácil, le digo, que las primeras veces que intenté sacarla me salía del sistema, tenía que mandar el jubilado a que volviera al ANSES para solucionarlo. Me siento identificada del relato. Bien, realmente tuve que hacer un curso. Y es muy, fue terrible. Es muy divertido como lo Claro. Después uno entraba, ahí uno con la clave podía entrar y a uno le decían está incluido, no está incluido, lo estamos analizando. Lo estamos Lo analizando. estamos Sí, analizando. es verdad. Lo estamos analizando fue fatal. Sí, fatal. Bien. Después vino el problema de registrar la huella. La firma digital, uno tiene que registrar la huella. Un detalle. Los jubilados mayores de 70 años pierden las huellas. Con lo cual, voy, habilitaron unos tótems para no tener que pedir el turno al ANSES, y el tótem no me lee las huellas. ¿Sí? La otra cosa que se presentaba era, voy con el señor a sacar la huella, y bueno, no solo eso, sino que además el señor no podía venir. La gente que va a sacar la reparación histórica es gente que está con problemas, tiene enfermedades terminales, no puede esperar, está convenida con el monto, con todo lo demás. Por suerte, este tema se solucionó y ahora, si la huella no anda, usted puede pedir un turno y lo hace directamente en el ANSES. Y después tenemos el problema de que no hay turno, ¿sí? Me causó mucha gracia porque mi socio le pidió consejo a alguien del ANSES y el mensaje fue: tenés que entrar a las 3 de la mañana, que no hay nadie en el sistema, y así a lo mejor te conseguís el turno. Estamos todos locos. La otra es, usted pide el turno y dice, ya le vamos a dar el turno por mail. Espera el mail y ya lo va a tener. Hace un mes y medio que estoy con un señor en silla de ruedas esperando que me den el turno para ir a suscribir el convenio. Después viene la aceptación de la propuesta, que sería suscribirlo. Se suscribe con la huella digital, como ya sabemos todos los problemas. Suscribe el cliente y suscribe usted como profesional. Teóricamente, el cliente suscribe y tenemos media hora para ir a poner la nuestra, ¿sí? Y allí estaría suscrito el convenio. Consejo, vaya con el cliente, porque si usted llega más tarde, no sé qué va a pasar, pero bueno, vayamos por la duda con el cliente. Y ahí es el momento en donde el cliente le tiene que firmar a usted el consentimiento informado, que lo dijo la doctora, para no tener la responsabilidad de que el señor acepta, yo acepto con él, y el señor después venga a decir, usted no me dijo lo que yo le dije. Y ahí viene el tema. Ustedes cuando suscriben el convenio hay una cláusula en donde delega la facultad de la homologación en el ANSES. Esto es, el ANSES es el que tiene que enviar el convenio para que la justicia lo homologue. Y todo el mundo cree que eso ocurre de un momento para el otro, que va, firma y el expediente digital sale corriendo y llega a tribunales. No, señor, no es así. Hoy en día están llegando homologaciones, están llegando convenios para homologar a tribunales que han sido suscritos en octubre
¿Sí? Entonces, ojo con ese tema, por eso a lo que yo voy es, ¿cómo lo hacemos para explicarle a ese señor que lo acompañamos a Arancel, lo hicimos poner la huella, hicimos todo, tanto el día haciendo la propaganda que le van a pagar, suscriba, y resulta que no llegó ni a tribunales? Bien. ¿Por qué lo retienen tanto? Y no sé, yo tengo mi presentimiento. Si yo soy, no sé si no hay plata, porque la plata está, dígame, antes de sacar la ley se consiguieron el dinero, ¿sí? La tienen, supuestamente lo tienen. Yo lo que creo es que si yo tengo el monopolio del manejo, ¿sí? Yo decido cuándo te lo presento, cuándo te lo mando. ¿Cuándo, cómo? Es complicado. Por eso una de las críticas que le hice a la ley la vez pasada era esto de ¿por qué no puedo ir yo a homologar? ¿Por qué no voy yo a tribunales? Si yo trabajo más rápido, ¿sí? Si yo soy la que tengo la capacidad de ir, llevarlo, controlarlo y todo, ¿no? Una vez que yo suscribí, no tengo más nada que ver. No tengo más nada que ver. Lo peor es que cuando preguntaste dicen son los jueces. Sí, no, ese es otro tema. Sí, bueno, voy a ir redondeando. Después viene el pago, ¿sí? El pago de una vez que está homologada, supuestamente a uno le pagan. Si tardaron mucho en homologarlo, supuestamente que distinguir entre si tiene juicio o no tiene juicio, le van a pagar el 50% en efectivo y el otro en cuotas, ¿sí? Yo, antes de terminar, la verdad que el tiempo se hizo corto, lo que quiero decirles es quiénes son los que tienen que aceptar y quiénes no. Obviamente, si usted tiene juicio y hace el cálculo, como abogado vamos a saber quiénes son los que lo tienen que aceptar. Pero supongamos que no hicieron juicio. Más allá de que hay que tratar cada caso en particular, es lo que uno vio de hacer todas estos cálculos, es que la reparación histórica le da al jubilado, ya sea de la ley 1837 como 24241, recálculo de la ley inicial y la movilidad. En la 18037 le da igual, ¿sí? Le da exactamente igual. Ojo, el problema es que la gente que tiene Sánchez más Badaro en una 18037, lo más probable es que supere los topes. Y los topes no se los dan, con lo cual el retractivo es menor y el haber también. En la 24241, como lo que le pagaban era el INGR, el índice de nivel general de las remuneraciones, hasta el 91, y después lo tenían congelado y le daban los aumentos que habían tenido las jubilaciones, hay que hacer un distingo. Como lo que le va a dar la reparación histórica es INGR del 95, ¿sí? Después del 6 del 2008 le va a dar RIPTE y después le van a dar los aumentos generales de la ley 26417, que es la que tiene los aumentos en marzo y en septiembre. Lo que se observa es que el INGR con respecto al RIPTE hasta el año 90 son iguales, pero entre el 91 y el 94 y un periodo del 95 da más alto el INGR. Entonces, ese es lo que hay que tener en cuenta. Si ustedes tienen un jubilado que accedió al beneficio en el 91, 92, 93, 94, ¿sí? La reparación histórica le va a dar más alto que lo que le van a dar en tribunales. Eso con la ley 18037. Con los que se jubilaron con la ley 24241, lo que hay que mirar son todos los cesados antes del año 2003. ¿Por qué? Porque sucede lo mismo con el índice, ¿sí? El ISBIC, ¿sí?, es más bajo hasta el 2003, pero empieza a ser superior en el año 2003. Entonces,
Esto no es así a rajatabla, uno tiene que entrar a hacer el cálculo en cada caso particular. Esta es el resumen que yo hice, o que hacemos, los que manejamos muchos cálculos y las que hemos probado en un montón de causas. Los índices, hay periodos en donde la justicia, ¿qué es lo que te da? Recálculo de la ley inicial por el ISBI, ¿sí? Hasta el cese, no importa cuándo cesó. Bueno, habría que ver ahora si usted cesó antes del 2009 o después del 2009, pero le da el ISBI y después le da los aumentos generales. En la declaración histórica hay un periodo que tiene que ver en el año 90 hasta el 94, 95, en donde conviene la declaración histórica, y en la 2441 serían hasta el año 2000, los cesados hasta el año 2003. Siempre y cuando estemos hablando de jubilaciones promedio, ¿sí? ¿Por qué? Sí, ya termino. Siempre y cuando hablemos de jubilaciones promedio, porque si ustedes lo que están reclamando al señor en la liberación de topes, la declaración histórica no toca, digamos, no reconoce ningún tope. La declaración histórica solo habla de actualizaciones de remuneraciones y de movilidad. Bueno, voy a dejar porque si no, hablo yo sola. Buenas tardes, gracias por la invitación. Realmente es un honor haber compartido el panel con las doctoras, donde es interesante porque es un enfoque distinto al que yo voy a exponer ahora, en donde mi intención, ya casi un año de la sanción de la Ley de Reparación Histórica, es analizar qué ocurrió en la justicia, qué ocurrió en la práctica en todo este tiempo. No voy a analizar cuestiones de fondo, sí, a modo de introducción, y porque es importante después lo que voy a analizar a continuación, que tengamos en cuenta, esto un poco ya también lo han dicho las doctoras, que los acuerdos se pueden celebrar en los casos que el beneficiario ya tenga juicio iniciado con o sin sentencia, o bien que nunca haya iniciado juicio. Se envían a la justicia para su homologación, y en los casos en donde hay un juicio ya iniciado, ese acuerdo va a implicar también el desistimiento del expediente principal. La novedad en toda esta ley de reparación histórica, en lo que se refiere a la tramitación, es que por primera vez en la historia del Poder Judicial se hace a través de medios electrónicos, a través de un expediente digital. Esto ha sido realmente toda una novedad, tanto para nosotros como para ustedes también, ¿no? Si bien para novedades ya habíamos tenido bastante con el Lexien, ¿no? Y para problemas también bastante con el Lexien. Pero bueno, ya una vez que habíamos tomado conocimiento que íbamos a hacer, por así decirlo, una prueba piloto en lo que es la implementación del expediente digital, fueron constantes todas las reuniones que hemos tenido con la Dirección de Tecnología, tanto la Cámara como la primera instancia, para evitar precisamente que todos los problemas que habíamos tenido con el Lexien, especialmente en todo lo que se refiere a lentitud, a caída del sistema, no obstaculizara la tramitación de estos expedientes. O sea, iba a ser una recarga ya a todo el sistema Lexien, porque todo el expediente digital, el soporte lo tiene en el mismo expediente, en el mismo sistema del Lexien, ¿no? Y evitar un poco lo que comentaba la doctora, que también pasa en ACES, que nos dicen, bueno, el problema de caída, el problema de lentitud, si ustedes trabajan a la tarde o si hacen procesos fuera del horario de pico de tribunales, eso no ocurre. A nosotros nos pasa que, por ejemplo, yo firmo, tengo en este momento firma digital, queremos confirmar esa firma, se hace a través de un procedimiento masivo, y si lo hago al mediodía, es imposible por la lentitud del sistema. Entonces, bueno, ya a finales del año pasado, ya concluidos los primeros acuerdos en sede administrativa, empezaron a llegar muy poquito. Fin de año por juzgado eran contados 5 o 6 los que teníamos. Pero bueno, ¿qué pasaba? Teníamos realmente serios problemas a nivel del sistema informático para poder efectivamente tramitar estos expedientes. Sin contar, como digo, a ver, tuvimos todo, muy poca capacitación.
Realmente, bueno, nosotros en el caso del Fuero de la Seguridad Social contamos con la ayuda del licenciado Pablo Cheli y Horacio Quiroga, que trabaja con él, que realmente trabajan en forma incansable para solucionar todos los problemas que tenemos, que les digo realmente son muchos, no son menores y son los principales que voy ahora a exponer. Esto precisamente es un poco lo que llevó al doctor Fantini en la causa Simón a decir que homologar era simplemente dar un clic. Eso era un poco también lo que se había transmitido, nos habían transmitido a nosotros en principio de la Dirección de Tecnología, como que todo esto iba a ser un procedimiento muy rápido, muy expeditivo, dar un clic y ya estaba homologado. No es así, porque tenemos que analizar cada caso, sobre todo los primeros casos que han llegado, problemas de competencia, aquellos expedientes expedientes digitales que no tenían una causa iniciada. La competencia estaba determinada por la boca de pago del beneficio. Sin embargo, nos encontramos con acuerdos que nos llegaban a nosotros con boca de pago en nuestra jurisdicción, bueno, y así, digamos, con distintas cuestiones a nivel informático, no sabíamos cómo poder mandarlo a otra jurisdicción, qué era lo que hacíamos, no nos daban respuesta, realmente esa fue la situación, ¿no? Entonces, si bien en principio, digamos, nuestro principio general es respetar la voluntad del beneficiario, estimo de asistencia letrada y aceptar la propuesta del Estado, tenemos que considerar si vemos alguna situación irregular, si hay problemas, si de pronto nos había pasado también la liquidación que viene adjunta al acuerdo no coincidía con el monto que figuraba en el acuerdo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí no podemos homologar. Ahí evidentemente teníamos que intimar y ver qué era lo que estaba pasando. Esas y otras cuestiones también que me voy a referir. Quiero aclarar esto. No estamos de ninguna manera en contra del expediente digital. Yo creo que es un gran avance y es la solución para los problemas históricos que tenemos en el fuero de falta de espacio. De hecho, la firma digital, el hecho de firmar con un token, es sumamente expeditivo. Pero lo que cuestionamos es que no estuvieron dadas las condiciones en un principio y aún seguimos con problemas para la implementación del expediente digital. Es fundamental que tengamos todas las herramientas para que funcione correctamente. Tenemos, por ejemplo, una situación puntual que se nos da con los supuestos previstos en el artículo 7, incisos B y C de la Ley de Reparación Histórica. Ahí se distinguen los casos en donde ya haya una causa iniciada con anterioridad al 30 de mayo del 2016. En ese caso, los acuerdos vienen a la justicia con el reconocimiento de un retroactivo, 2 años previos a la notificación de la demanda, conocidos por todos. Y después también los casos en donde no hubiera causa iniciada con anterioridad al 30 de mayo del 2016, que en ese caso solo se van a reconocer las diferencias entre la aceptación del acuerdo y el efectivo pago. Esto es lo que nosotros llamamos a nivel informático con desistido, sin desistido. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo una causa iniciada, el expediente digital viene como un incidente de esa causa que está en papel. Obviamente con el reconocimiento de un retroactivo. De lo contrario, no. O sea, tengamos en cuenta esta fecha clave que es el 30 de mayo del 2016. ¿Por qué? Nos encontramos casos en donde venían acuerdos para homologar el acuerdo digital y no detectaban que hay causa iniciada con anterioridad a esta fecha o con posterioridad. Y el acuerdo venía sin desistido, ¿no? Bueno, acá entonces dijimos, bueno, ¿qué era lo que estaba pasando? Según ANSES, lo que nos explicaba es que si bien la ley marca esa fecha, ellos pueden a ese momento todavía no haberse corrido traslado de la demanda y por lo tanto no tener conocimiento de la causa. No solamente que ellos no lo detectaban,
sino que evidentemente, y esto es importante para ustedes, tampoco lo había detectado el letrado. Y esto lo hemos visto muchas veces en casos en donde el letrado no es el mismo que lleva el expediente principal y el que lleva el expediente digital. Y el problema también está, esto en algunos casos lo hemos detectado, en otros casos vino después a denunciarlo la parte, en que no siempre el sistema informático nos permite ver si existe una conexidad entre el expediente digital y alguna causa en papel que esté no solamente en el juzgado, sino también en alguna otra jurisdicción. La conexidad la tendríamos que detectar por el nombre del beneficiario, el número del beneficio y también los datos del documento y del quit, pero no siempre nos salta. Entonces nos estamos encontrando no solamente con expedientes principales en papel en nuestro juzgado, sino que también están en otras jurisdicciones. Tenemos casos donde nosotros tenemos un expediente, papel, por así llamarlo, para distinguirlo del digital, tramitando en nuestro juzgado, y en otra jurisdicción, al no saltar la conexidad, tienen el expediente digital que quedó radicado ahí por ser el domicilio o juzgado competente por la boca de pago del beneficio. ¿Se entiende? Entonces, hay dos cuestiones en cuanto a esto. Una, que si hay una causa principal ya iniciada, el expediente digital de homologación tiene que quedar radicado en ese juzgado. Hay una conexidad clara que vemos que no está pasando. Todos estos temas los estamos poniendo ya en conocimiento de la Dirección de Tecnología desde hace ya unos cuantos meses, cuando empezaron a llegar las primeras homologaciones. Es cierto, como sostiene ANSES en sus escritos, que el acuerdo tiene una cláusula genérica de desistimiento de toda causa que pueda existir en relación a ese beneficio. Nosotros consideramos que como jueces eso no sería suficiente, que es necesario que específicamente dejemos constancia en la sentencia de homologación de cuál es la causa de la cual se está desistiendo. Porque vemos casos también que, obviamente, la misma persona puede tener jubilación y pensión, o que se están haciendo reconocimientos si bien tiene una causa anterior, por ejemplo, que le han dado Sánchez o Chocobar, que ANSES le reconoce por acuerdo por periodo posterior el periodo de Badar. Entonces, ¿de qué está desistiendo? También detectamos otro caso. Esto yo les comento todo lo que vamos viendo diariamente en la práctica, ¿no? Viene al juzgado, la abogada dice, ¿qué pasa acá? Dice, yo firmé el acuerdo, creía que no tenía ninguna causa iniciada, era una beneficiaria de pensión, el acuerdo llega sin reconocimiento de retroactivo, pero sí había una causa que no la detectó el sistema ni la abogada tenía conocimiento, que había iniciado el causante. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se inicia el expediente, Juan Pérez, y el señor fallece durante el trámite de la causa, la carátula no causa. O sea, sigue el beneficiario, en este caso sería la beneficiaria de pensión, pero la carátula seguía a nombre del causante. Este era un caso donde el expediente tenía sentencia y ya estaba en la Cámara pendiente de resolución, pero no le saltó, evidentemente no saltó en ANSES, no nos saltó a nosotros tampoco, la existencia de una causa que estaba directamente relacionada con el acuerdo que nos estaba siendo enviado para la homologación. Entonces, en ese caso, la abogada viene y dice, pero ustedes reconozcan el retroactivo. Y no es así, porque en realidad yo lo que tengo simplemente, lo que recibo es un acuerdo para la homologación. No puedo cambiar los términos de ese acuerdo. Entonces, en ese caso, lo que hemos hecho,
esto obviamente se corre traslado a ANSES, se genera, digamos, toda una incidencia dentro del mismo expediente digital. No homologamos el acuerdo tal cual lo habíamos recibido, vuelve a ANSES y después mandan un nuevo acuerdo ya con el reconocimiento del retroactivo. Pero por eso mismo vuelvo a repetir que no es tan así como, digamos, suele creerse, que nosotros recibimos el acuerdo y automáticamente lo homologamos. Si detectamos este tipo de cuestiones, es importante también que los abogados, digamos, nos ayuden y ellos también puedan realizar previamente una investigación si hay alguna otra causa iniciada. Esto obviamente demora la homologación, no es automático. Bueno, acá, en principio, por el momento en los juzgados, tenemos dos criterios, así, en general. En mi caso, y también otros juzgados y juzgados del interior, cuando el sistema nos detecta conexidades, porque ¿qué pasa? El sistema informático, y sobre todo si se trata de un nombre común, me puede detectar que esa persona tiene 3, 4, 5 causas, que a veces es real o no esa conexidad, porque no siempre corresponden al beneficio que estamos homologando. Entonces yo lo que hago previamente en estos casos es una intimación a las partes, para que las partes me manifiesten si las causas que detecto conexidad en el sistema guardan o no alguna vinculación con el beneficio respecto del cual estamos homologando. Si me dice que no guardan relación, bueno, homologamos. Si guardan relación, entonces ahí lo verificamos y en ese caso, vuelvo a repetir, en la sentencia de homologación tenemos que dejar constancia de qué causa se está desistiendo. Pero me ha pasado también que ANSES me contesta con un NIL, me dice, del sistema no puedo determinar si por ese número de quill beneficio corresponde o tiene algún tipo de vinculación. Nosotros no lo podemos determinar, ustedes muchas veces tampoco. Entonces, en ese caso, lo que hago siempre, digamos, teniendo en vista el provocar el menor perjuicio al beneficiario para poder homologarlo y que de esa manera se inicie un circuito de pago del retroactivo, lo estoy homologando y comunico a los juzgados en donde me detecta causa, si no lo puedo determinar fehacientemente, que homologue respecto de tal beneficio, tal actor, número de quill, número de documento, ¿no? De todos modos, también acá, y esto lo ha manifestado también ANSES, reuniones que hemos tenido, porque realmente es un tema que nos tiene preocupados, corresponderá a ANSES, si nosotros homologamos, si en alguna otra jurisdicción está tramitando alguna causa respecto del mismo actor y respecto del mismo periodo, del mismo beneficio, presentarse en esa causa y acreditar que ya se ha homologado. Otros juzgados, por el contrario, piden previamente informes a los juzgados en donde se detecta esta conexidad por sistema, para que digan, y nosotros también estamos recibiendo muchos casos del interior, que digamos si hay algún tipo de vinculación. Esto yo entiendo que es muy difícil de entender, realmente es bastante engorroso y es realmente de una gran desprolijidad. No tenemos al día de hoy, por eso les digo, estamos permanentemente, y fuera de seguridad social, de lo que es acá, de la seguridad social de la primera instancia, porque también acuérdense que están homologando los juzgados federales del interior del país, ¿no? Pero es permanente las reuniones y las insistencias que estamos teniendo con el área de tecnología, porque creemos que dentro del marco del EF100, que es nacional, tiene que haber alguna manera de que esto se detecte. Que vuelvo a repetir, lo estamos notando principalmente en aquellos casos en donde el abogado que celebró el acuerdo digital no es el mismo que ha llevado la causa en papel. Bueno, también todas estas intimaciones previas que, digamos, estamos sacando en los expedientes digitales,
nos crea una complicación extra a la cual no estábamos acostumbrados. Nosotros estamos muy acostumbrados a tener el expediente físico, saber que lo tenemos ubicado en un casillero, sacamos una intimación y si las partes no nos contestan, sabemos que pasa el plazo, lo retiramos del casillero y resolvemos. En estos casos no, nos tenemos que acostumbrar que no tenemos más el papel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En mi caso, creo que muchos juzgados también están haciendo para evitar lo que yo llamo los traspapelamientos digitales, ¿no? Porque, bueno, me queda el expediente ahí pululando y puedo no darme cuenta de que esa intimación no se contestó y la persona está esperando la homologación. Más allá de que es importante la colaboración de ustedes, que nos contesten las intimaciones, que si ven que ya ha transcurrido un tiempo considerable y el expediente no se está trabajando, vayan a los juzgados, porque puede pasar que por algún motivo nos ha quedado, digamos, traspapelado, por así decirlo, porque vuelvo a repetir, no tenemos ahora ese papel, sino que lo tenemos todo en una pantalla en el sistema. Esto nos lleva a que también tengamos que llevar en paralelo todos listados de papel, ir chequeando, tildando. Nos ha pasado que hemos tenido que reiterar estas primeras notificaciones automáticas que genera el sistema porque las notificaciones salieron mal, porque hubo problemas en el sorteo, hay que volver a sortear, reasignar, bueno, montones de cosas realmente que no los voy a cansar con todo esto, pero que desgraciadamente lleva a que lo que nos habían mostrado como la panacea de lo digital, en donde ya no teníamos nada más en papel, esto por el momento no está ocurriendo. Esto obviamente es todo un proceso de aprendizaje para ustedes y para nosotros. Vemos también que ustedes están teniendo muchos problemas para lo que son las vinculaciones de los expedientes, la posibilidad de subir los expedientes digitales. Yo de mi parte lo que puedo ofrecer, bueno, en la medida que ustedes tengan algún inconveniente, se acerquen al juzgado, el oficial que está a cargo de las homologaciones está en contacto permanente con el licenciado Pablo Cheli, porque voy a repetir, si hay algo que nosotros no sabemos a nivel informático, cómo vincular un expediente, cómo subirlo, cómo una notificación, salió mal la notificación, no recibí la notificación, problemas de esos hay un montón. A veces nos ha pasado que muchas veces el letrado cómo hacerlo, ¿no? Como nos está pasando a nosotros que tampoco sabemos. Entonces la mejor solución, considero, es transmitirlo al juzgado y si eso ya nos excede a nosotros transmitirlo al área de tecnología o al licenciado Pablo Cheli y ver cómo solucionamos cada situación puntual. Ya una vez avanzado, también por reiterados pedidos que hemos hecho de falta de personal, ya avanzado todo este trámite de la reparación histórica, han creado una secretaría específica con personal contratado, que consta de un secretario, un prosecretario y un oficial por juzgado que tienen a su cargo toda esta tramitación. Pero bueno, son 3 empleados, solamente nos proveyeron 2 computadoras y estamos esperando el día de hoy los escritorios, las sillas, ni hablemos de dónde ubicarnos, cada vez nos achicamos más. En cualquier momento nos sentamos arriba de los expedientes, como digo yo. Esta es la realidad, aún así seguimos adelante. Otro tema en el que estamos trabajando también es pedido de generación de alertas en el sistema. Alertas para las partes, alertas para la cámara, porque ¿qué es lo que pasa? Les cuento un poco la historia con los expedientes que nosotros tenemos para homologar y el expediente papel está en la cámara. Nosotros habíamos pedido que si el expediente ya tiene sentencia y está elevado a la Cámara y pendiente de resolver en la Cámara, sea cada una de las salas que procedan a la homologación. Incluso hubo un proyecto de resolución de la Cámara en tal sentido, pero la Corte específicamente lo negó. Sostuvo que quien teníamos que homologar eran los juzgados de primera instancia, no cada una de las salas. Esto lo hizo en la acordada 38 del 2016, que reglamenta precisamente toda la implementación del expediente electrónico. Entonces, como estamos todavía en un proceso de ver caso por caso y cómo lo manejamos, no hay un criterio tampoco uniforme en cada uno de estos temas. Lo correcto, lo prolijo, es que previo
sería que previo a la homologación yo tuviera el expediente en papel al lado, el expediente enviado desde la Cámara. Y ahí nos chocamos con una realidad, productor de la litigiosidad que tiene el fuero. Cuando nosotros elevamos el expediente ya concluido en la primera instancia y lo elevamos para el tratamiento en la Cámara, no va directamente a cada uno de los espacios físicos de la sala, sino que en este momento están en un depósito en la calle Jean Jaurès, por falta de espacio. Entonces, sería no solamente engorroso, sino dilatar la homologación, esperar a que cada una de las salas busque ese expediente que están en esos depósitos, me lo envíen y yo proceder a la homologación. Entonces, evalué evidentemente el panorama y tomando siempre como principio general tratar de evitar, digamos, el perjuicio y la demora en la homologación, lo que estoy haciendo, y están haciendo algunos juzgados, voy a decir cuál sería el otro criterio, es homologar y automáticamente comunicar a la sala donde está radicado el expediente que procedía a la homologación. Por eso pedimos también las alertas, para que a las salas les salte que no tiene que dictar sentencia, y de esa manera, después de la homologación, que lo manden a la primera instancia, porque yo en primera instancia tengo que también en el expediente de papel dictar el proveído teniendo por desistido al actor de esa causa. Entonces, ahí lo mandan y ustedes también podrán efectuar las peticiones que consideren también en relación, obviamente, a sus honorarios. Esto lo hice así basándome en la propia Corte, en esta acordada 38 que les comenté, establece que el juez interviniente en la homologación del acuerdo con causa judicial previa deberá comunicar digitalmente el ingreso de los acuerdos, su radicación y homologación si la hubiera o su rechazo al Tribunal de Alzada o a la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando hubiera sido elevada a dichos tribunales. O sea, me basé en que la Corte misma me está diciendo, tengo que comunicar, no me está diciendo, lo tengo que pedir previamente. Esa comunicación también dice que tiene que ser en forma digital. Nosotros lo que estamos haciendo es lo que nosotros llamamos el oficio de, un oficio enviado directamente del juzgado a cada una de las salas donde se encuentra radicado el expediente. Recién ahora me están llegando los primeros expedientes que fui solicitando después de la homologación. Otros juzgados, también el criterio es distinto y es pedir el expediente previamente a la homologación. Pero vuelvo a repetir, son dos criterios totalmente válidos, porque lo correcto, vuelvo a repetir, lo correcto sería que el juez tenga a la vista el expediente en papel al momento de la homologación. Simplemente es una cuestión práctica que demoraría mucho tiempo que a mí me envíen los expedientes. Obviamente que, y esto me ha pasado en uno o dos casos específicos, que si la parte expresamente lo pide el envío del expediente que tengo en la sala, por alguna conflictividad especial, o porque yo viera alguna situación irregular, o algo que me surge del sistema que no está claro, en ese caso sí lo voy a pedir previamente a la homologación. Pero bueno, vuelvo a repetir, es ver día a día y es analizar caso por caso, no es directamente un clic y homologar. Cada caso los estamos analizando, analizamos el acuerdo, vemos que no haya diferencias, digamos, respecto de los montos, muchas cuestiones que es lo que estamos analizando. Un tema no menor a la fecha es la imposibilidad que también tenemos de notificar las sentencias de homologación al fiscal. No solamente porque lo dice la ley, sino también la acordada 38 de la Corte, dice que dictada la sentencia, se deberá notificar siempre por vía electrónica a los domicilios constituidos de los intervinientes, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa. Esto tiene origen también ya de la implementación del sistema LEC-100, que la Procuración no adhirió a este sistema, con lo cual al estar adheridos, ellos tampoco pueden visualizar los expedientes y nosotros tampoco se los podemos enviar. Es por eso que
muchos juzgados le ponen la salvedad de que por problemas informáticos no se puede hacer la notificación al fiscal, porque ya es de público conocimiento que no estamos pudiendo hacer. Esto es un reclamo permanente, tanto de los juzgados como de la Cámara también. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos también algún conflicto de competencia, donde tenemos que correr vista al fiscal, al día de hoy no nos queda otra alternativa que imprimir el acuerdo, imprimir la liquidación, formar nosotros un expediente en papel y mandarlo como mandamos todo el resto de los expedientes al fiscal. Entonces, ¿dónde está lo digital en todo esto? Y creo que sí es un tema serio y muy importante, a pesar de que la Dirección de Tecnología, en una nota del 6 de diciembre del 2016, dirigida a la Cámara, dijo que el sistema informático se encontrará operativo y funcionalmente apto para su puesta en marcha a partir del 12 de diciembre del corriente, o sea, 12 de diciembre del 2016. Esto es lo que informó la Dirección de Tecnología. Al día de hoy no puedo notificar al fiscal. Y justo preparando esta charla, encontré también una nota mía del 19 de diciembre, había recibido los primeros acuerdos para homologar, donde decía, de otros juzgados, no sé si recordarán, que no funcionaba el token para la firma digital. De hecho, yo el año pasado no pude homologar ningún expediente porque no me funcionaba el token. Empezó a funcionar recién en febrero, a pesar de que ya había hecho todos los trámites, supuestamente estaba habilitado. Las primeras homologaciones las tuve que hacer con Pablo, con Horacio, que trabaja con él, al lado mío, sentaditos al lado mío, a ver cómo solucionábamos, y yo llamando por teléfono a tecnología, a ver cómo hacía para homologar. Recientemente la Cámara puso de manifiesto todos estos problemas en la resolución 28 del 18 de mayo del 2017. Ya un poco, por así decirlo, ¿no? El lenguaje cotidiano, un poco cansados de la cantidad de reclamos, la cantidad de reuniones, la cantidad de pedidos, la cantidad de llamados, sin tener solución. ¿Qué dice la Cámara? No obstante, lo informado por la Dirección de Tecnología del Honorable Consejo de la Magistratura en su oficio del 6 de diciembre del 2016, a pocos meses de la puesta en marcha de los expedientes digitales en cuestión, se puso en evidencia que el actual sistema informático y la normativa vigente no están en condiciones de dar respuesta suficiente a la complejidad de las nuevas situaciones que a diario se suscitan en la tramitación de estas causas. Agrega que en este contexto, la acordada 38 se encuentra incompleta, toda vez que no es factible que un letrado no registrado en un expediente digital incorpore su primer escrito electrónico para presentarse en la causa y sea admitido, aun siendo apoderado del actor en el expediente principal. Esto nos pasa con todos los pedidos que estamos teniendo en relación al honorario de quien llevó la causa principal, que no lo podemos vincular al expediente digital. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, permitiéndole la presentación de papel, no queda otra. La Cámara también dice algo que es importante, que veníamos pidiendo. Dice, todavía no se ha implementado la mesa digitalizadora de escritos. ¿Qué estábamos pidiendo? Que la mesa de entrada, la mesa general de entradas, actuara también como mesa digitalizadora, de manera que todos estos escritos que no podían subir, que no los podíamos levantar, se presentaran en esta mesa de entradas y se pudieran subir al sistema. Ya vemos que si ustedes me lo dejan en papel, yo no tengo escáner al día de hoy en el juzgado como para que yo lo pueda digitalizar siquiera. Obviamente que para evitar perjuicio lo estoy aceptando igual, pero no es, vuelvo a repetir, nos estamos apartando de toda la normativa, todas las recordadas de que el expediente sea exclusivamente digital. Otra cuestión no menor también es la situación de los letrados patrocinantes. ¿Por qué? Porque ustedes sí tienen firma digital, pero el jubilado no tiene firma digital. Entonces, vuelvo a lo mismo, por cuestiones prácticas, por no causar un perjuicio, estamos recibiendo escrito con firma de jubilado escaneado. No es correcto, es todo muy desprolijo. En esta resolución la Cámara excepcionalmente permite la presentación de escritos en papel, pero tiene que ser todo excepcional. Por eso también a la Corte le estamos pidiendo la figura del gestor digital, o sea, presentando ustedes como gestores, el gestor digital, para de alguna manera ver cómo solucionamos, porque tenemos que compatibilizar el código de procedimiento con todo esto nuevo digital.
tres cositas rápido. Esto también haciendo referencia a lo que el doctor Fantini salió publicado en La causa de la graña, muchas veces, y como ha pasado tanto tiempo, como ponía la doctora, desde la aceptación en sede administrativa, que llega al acuerdo, estamos teniendo casos en que el jubilado se arrepiente y no quiere la homologación. El sistema, cuando nosotros recibimos el expediente digital, dispara automáticamente notificaciones y ahí tienen 3 días para que, si no aceptan, si bien dice ratificar o rectificar, eso implica también que si no quieren aceptar el acuerdo, nosotros no lo homologamos, la causa iniciada sigue la causa judicial. Y por último, para concluir, me quedaron algunas cositas, no los quiero aburrir con números, ratificando un poco lo que dijo la doctora Spasevich. Sí notamos en la práctica que la implementación de la ley de reparación histórica no solamente no ha disminuido la litigiosidad, sino que se ha incrementado. Lo vemos en la cantidad de despachos que tenemos, la cantidad de presentaciones, la cantidad de expedientes en ejecución, la cantidad que teníamos paralizado. Nosotros paralizamos por falta de espacio, no sería un archivo, pero lo sacamos de la letra por falta de espacio, por falta de impulso. Impresionante la cantidad que estamos paralizando porque están movilizando todos esos expedientes. Basta con ver simplemente la cantidad de gente en las mesas de entradas, que no las teníamos. Entonces, desgraciadamente, no podemos decir al día de hoy que la ley de reparación histórica haya sido eficiente para la disminución de la litigiosidad. Y bueno, quedaron algunos números, simplemente, bueno, ratificando también lo que dijo la doctora, sin entrar ahora en números, es mucho mayor la cantidad de expedientes que llegan digitales para homologar sin expedientes ya iniciados, lo que nosotros llamamos indesistidos, y mucho menor la proporción, tanto que han iniciado juicio y mucho menos he tenido solamente 2 o 3 con sentencia. Bueno, con esto concluimos. Yo quiero darles un dato importante antes de terminar que se me pasó, que es las personas que se jubilan actualmente por el decreto 807-16, ¿sí?, tienen la misma determinación de la ley inicial y la misma movilidad que la reparación histórica. Y se da un suceso muy raro. Si yo ya estoy jubilado, para tener la reparación histórica, tengo que renunciar a mis derechos. Pero si yo me jubilo a partir del 8 del 2016, yo tengo la reparación histórica sin renunciar a nada. Es una circunstancia para que tomen nota y lo vean bien. Tenemos 2 clases de jubilados. El que se jubiló antes del 2016, que tiene que renunciar para tener la reparación histórica, y tenemos el jubilado después del 16, que tiene la reparación histórica y no tiene necesidad de renunciar. Esto es, si yo quiero impugnar el RIPTE, puedo ir y hacer el juicio, ¿sí?, porque no estoy cobrando la reparación histórica, pero no renuncié, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Ahora viene otro curso, así que ya nos están prácticamente desalojando. Y bueno, los invito a los que puedan ir a votar para defender nuestro espacio como graduados de esta facultad. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.